Con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la Iglesia, la familia de la fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. Aquellos que están aquí, aquellos que también nos están viendo por Facebook y por Roku. Hoy tenemos una enseñanza interesante. Vamos a estar hablando de Jesus Christ. Bueno, póngase de pie un momentito, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por tu presencia en nuestras vidas, por tu palabra que va a ser ministrada. Declaramos en el nombre de Jesús que cae en buen terreno y da buen fruto. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, pueden sentarse. Vamos a estar hablando sobre el ministerio de Jesús aquí en la tierra y aclarando varias ideas que tiene mucha gente, de que piensan que la efectividad de Jesús se debía a que Él era Dios, y sí era Dios, pero algo que nosotros tenemos que ver es que Él se despojó de toda su gloria y se hizo hombre. Y me gusta algo que decía Osborne, que Jesús vino a la tierra a enseñarnos a nosotros cómo vivir una vida sobrenatural. Que lo mismo que Él hacía, también lo podían hacer otros. De hecho, los discípulos hicieron las mismas cosas que Él hizo. Y Él les dijo, ustedes harán mis obras y aún mayores. Jesús echó fuera demonios, los discípulos echaron fuera demonios, Él sanó enfermos, los discípulos también hicieron lo mismo. Y aunque la Escritura dice que Él tenía el Espíritu sin medida, tenemos que darnos cuenta de que Jesús militó bajo el viejo pacto, usando todo lo que estaba disponible para el hombre. Porque Él no vino con todos sus atributos como Dios para manifestarlos en la tierra, sino que lo que Él hizo, la mayoría de las cosas que Él hizo, aparte del sacrificio, ya eso es aparte, pero estaba disponible para los demás. Porque aún los discípulos hicieron muchas señales y muchos prodigios. Pero había ciertas características de Jesús que tenemos que verlas. Y una de ellas es que Él hacía la voluntad de su Padre. Él no hacía su voluntad. Y cuando nosotros podemos ver ese ángulo en la Escritura de que Él todo lo que hacía era la voluntad de Dios, que Él no hacía nada por su cuenta, y lo vamos a ver. Jesús mismo lo manifestó. Yo no hago nada por mi propia cuenta. Lo que yo veo hacer el Padre, eso hago. Yo no digo nada por mi propia cuenta. Yo vine a hacer su voluntad. Ok. Al nosotros mirarlo de esa manera, pues entonces quiere decir que todo lo que Jesucristo hizo, lo estaba haciendo bajo la voluntad de ¿quién? Del Padre. Él no hizo nada, Él dice nada por mi cuenta. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Quiere decir que si nosotros queremos conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios para el ser humano, pues tenemos que ver a Jesús. La palabra dice que a Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Uno de los problemas que tenían los religiosos de aquel entonces,
que aún lo tienen muchos religiosos hoy en día, es que ellos no conocían al Padre. La percepción que ellos tenían de Dios era equivocada. No lo veían como Padre, solamente lo veían como Jehová de los ejércitos, un guerrero, un Dios sin misericordia y un Dios legalista. Pero ellos fueron los que causaron esa imagen de Dios. Y Jesús vino a darlo a conocer, como en otras palabras, mi Padre no es así como ustedes lo han ministrado. Yo les voy a mostrar a ustedes cómo es el corazón de mi Padre. Y por eso es que Él anduvo haciendo bienes y sanando y liberando, porque esa era la voluntad. Y teniendo misericordia del pecador, cuando el religioso, en vez de tener misericordia del pecador, lo que hacía era juzgarlo y condenarlo. Habían leyes, estaba la ley, pero la ley se dio para refrenar al pueblo, porque si no hay ley, no hay pecado, no hay transgresión. Y se dio para más o menos refrenar el pueblo, pero el interés de Dios no era destruir al pueblo, ni causarle mal. Pero la forma en que vamos a ponerlo de esta manera, la forma en que la iglesia aquella proyectaba a Dios, pues no era la correcta. Entonces cuando Jesús viene con una manera de ser totalmente diferente a lo que ellos habían concebido de que era Dios, pues entonces eso les chocó. Cuando vieron a Jesús tratando a la prostituta con misericordia, tratando al enfermo con misericordia, al leproso, aún tocándolo, pues ellos no podían comprender eso. Creían que él era un blasfemo, y más cuando dijo que era hijo de Dios. De hecho, ellos no tenían la imagen de Dios como su Padre, sino como Dios. Como yo he dicho, como un viejo amargado allá en un trono esperando que tú cometieras una falta para darte por la cabeza. Pero Jesús vino a mostrar a su Padre de una manera diferente. Ok. Y yo he visto a personas decir, yo quisiera conocer más a Dios. Pues si tú quieres conocer más a Dios, mira, estudia los evangelios, y todo lo que Jesús hacía, lo hacía bajo la voluntad de su Padre. En otras palabras, vino a hacer lo que Dios le dictó que hiciera, no su propia cuenta. Ok, búscase en Filipenses capítulo 2. Vamos a ver varias cosas interesantes. Hay gente que no puede concebir que Jesucristo se despojó de toda su gloria y militó como hombre. No militó como Dios en sí, aunque Él era Dios. Ok, ¿estamos ahí? Dice verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta los sumos, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Quiere decir que hay gente debajo de la tierra. Ahí es donde está el infierno, en el centro de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ok, aquí esta escritura te lo dice claro, que Jesús se despojó. Acuérdense que Jesús era el segundo Adán y tenía que demostrar que Adán pudo haber
obedecido a Dios y nunca haber pecado. Porque si Jesús viene como Dios, pues no puede juzgar a Adán. Porque Adán diría, bueno, tú eres Dios. Y algunas veces de esa misma manera pensamos, bueno, Jesús hizo eso porque Él era Dios. Pero no nos damos cuenta que Él estaba militando como hombre. Lo que Jesús hizo, mira, una cosa, te voy a poner un ejemplo. Jesús anduvo sobre las aguas, ¿sí o no? Amén. Pedro también anduvo. La única diferencia que Pedro se dejó ya por lo que le rodeaba y se aflojó en la fe. Pero si hubiese permanecido mirando a Jesús y creyendo, hubiese caminado con Jesús por encima del agua. Nadie puede criticar a Pedro porque se hundió, porque caminó. Lo que pasa es que miró las circunstancias, miró las olas, miró y de momento sacó la mirada de Jesús y la puso en las circunstancias. Eso nos pasa a nosotros cuando quitamos la vista de Jesús y lo ponemos en las noticias y en lo que dicen los titulares y en las cosas que nos rodean. Y cuando hacemos eso, nos hundimos como Pedro. Ok. Jesús, como le dije ahorita, militó como hombre bajo la ley. Jesús se sometió a la ley y la cumplió. Por eso la pudo librarnos a nosotros o mejor dicho, al pueblo de Israel de la maldición de la ley. Porque Él la cumplió. Y demostró que Adán pudo haber perseverado sin haber pecado en contra de Dios. Por eso fue que Jesús tuvo que ser tentado por el diablo. Cuando salió del ayuno, que fue, mejor dicho, cuando fue al desierto, que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Y cuando fue tentado y sin pecado, ahí cayó la sentencia sobre Adán, el primer Adán, porque ese sí pecó. Alguna gente no comprende el por qué Jesús tuvo que ir al desierto para ser tentado. Dice, tú ves que el Espíritu Santo también nos mete a nosotros igual. No. Lo hizo con él porque había un propósito. Igual que cuando Dios le pidió a Abraham su hijo, fue porque era para crear un pacto con él. Y el que conoce lo que es un pacto oriental, todo lo que es mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Y lo que yo haga en ese pacto como señal, también tú tienes que hacerlo. Y cuando Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, puso en posición a Dios para sacrificar el suyo. La única diferencia que Dios no permitió que Abraham llevara a cabo el sacrificio, sin embargo, Dios sí sacrificó el suyo. Por eso, cuando Isaac dijo, yo veo la leña, veo todo, veo los fósforos. ¿Y el cordero dónde está? Abraham dijo algo profético. Dios proveerá el cordero. Pero eso era profético porque cuando Jesús apareció en escena, que fue bautizado por Juan, ¿qué fue lo que Juan dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abraham lo profetizó sin saber bien lo que estaba diciendo, pero lo profetizó. Ok, búsquese en Juan capítulo 4 y verso 34. Una de las cosas que tenemos que ver en Jesús, que Jesús agradó a su Padre porque se sometió a Dios e hizo la voluntad de su Padre. No hizo su propia voluntad.
Él vino con un fin y lo cumplió. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe ¿qué? Su obra. Si podemos captar de esta escritura de que todo lo que Jesús hizo estaba bajo la voluntad del Padre. Lo mismo que Jesús hizo es lo que haría el Padre si tuviesen personas aquí abajo. Pero Jesús vino a hacer la voluntad de Él. Todo lo que Él le dijo que hiciera, eso fue lo que hizo. Y cuando vemos de esa manera, de ese punto de vista, las Escrituras, pues vemos que Jesús siempre hizo la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre, y en la forma en que Él trató a la gente, es la forma en que el Padre lo trataría, no de una forma diferente. Una vez una persona me llamó y me dijo, ¿por qué Dios era severo antes y ahora hay que aceptar que es bueno? Lo que no comprenden es que muchas de las decisiones que Dios tuvo que tomar en el pasado fue por amor a nosotros, porque su palabra estaba en juego, porque la palabra Dios empezó a introducir su palabra hasta que esa palabra se hizo carne. Como dice Juan, el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo es la palabra. Jesús es la palabra encarnada. Y cuando llegó el momento del cumplimiento, pues todo eso que se estuvo profetizando de Jesús se hizo carne, se hizo realidad. Ok, todas las cosas que el diablo trató de intentar con el pueblo de Israel, Dios tenía que sacar la mano por ellos. Porque si el pueblo de Israel hubiese sido destruido, su palabra quedaba por el suelo. No se iba a cumplir lo que él dijo del linaje en que venía Jesús. Dios tenía que sobreguardar todo eso. Y cada vez que un pueblo impío venía en contra del pueblo de Israel, si había que exterminarlo, pues se exterminaba. Pero Dios estaba pensando en su palabra. Amén. No era que él era malo. Aún muchas de las cosas que se pusieron como ley era para proteger, no era para enjuiciar a la gente. Porque si hubiesen dejado al pueblo de Israel hacer lo que les daba la gana, bueno, ya usted ve que cuántas veces no se rebelaron en contra de Dios en el desierto. Moisés se tardó un poquito y yo dije, no, pues vamos a buscar otro Dios porque esto hay que celebrarlo. Y formaron un vacilón y hicieron un becerro de oro y ya usted sabe la historia. Pues, por lo tanto, Dios tuvo que poner leyes para poder refrenar, porque ninguno de ellos eran nacidos de nuevo y lo que tenían era la naturaleza de Satanás heredada de Adán. Ahora con nosotros es distinto, porque antes Dios trataba con la gente de afuera, luego se encarnó en Jesús y trató de cara a cara, y ahora se le metió por dentro a la gente, a aquellos que le han permitido que se metan por dentro. Y esto quiere decir su iglesia. Ahora Dios trata de adentro hacia afuera. Amén. Y eso algunas veces las personas, pues, por no comprenderlo, no se dice, pero ¿por qué Dios era severo antes y ahora no? Porque antes tenía que serlo. Estaba bregando con un pueblo rebelde, contumaz, y aparte de eso también, el enemigo traía de otros reinos para tratar de destruir el pueblo de Israel. Y eso ustedes lo saben, ustedes conocen la historia, se ha leído de eso. Y por eso es que
Por eso es que hay personas que no comprenden. Por ejemplo, yo he visto personas, ay, la Biblia dice, no matarás. Y entonces para no ir al ejército, para un montón de cosas, ponen no matarás. Pero el que dijo no matarás, mandó a matar. Y si no entiendes lo que quiso decir Dios cuando dijo no cometerás, no dice no matarás, no cometerás homicidio, no matarás por matar. Pero Dios mandó a matar mucha gente. ¿Sí o no? David, ¿cuántos filisteos no mató? Estaba bajo la voluntad de Dios. Y Josué mató un montón. Tú sabes que si no estudias bien las escrituras, te conviertes en un bobolón hablando cosas que no entiendes. La espada en el Nuevo Testamento dice no fue dada en vano. Antes era espada, ahora dice, ahora la pistola que le dan a un guardia no se la dan en vano, es para que se defienda y defienda a la comunidad. Y si la tiene que usar, la usa. Aunque sea el guardia, sea cristiano. Para algunos no pueden comprender eso por la ignorancia que hay, porque no leen bien las escrituras. Amén. Yo no estoy a favor de la pena de muerte, pero hay gente que se merece la pena de muerte. No, sinceramente, yo no soy hipócrita, yo no estoy con esa religiosidad boba esa. Hay gente que se lo merece porque son criminales, son malos. Ok. Búsquese en Juan capítulo 5 y verso 30. Mire las declaraciones de Jesús. 5:30. Jesús dijo, esto es Jesús hablando, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es que justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿La de quién? La del Padre. Ahí tenemos otra declaración de la boca de Jesús. Decir, yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad del que me envió. Quiere decir que todo lo que Jesús hizo, vuelvo y reitero en eso, en la forma en que Jesús trató a la gente, era haciendo la voluntad del Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La gente dice, yo quiero conocer a Dios. ¿Cómo? Pues mira a Jesús. Amén. Mira cómo trataba con la gente. Mira cómo trataba con el pecador. Ahora, las personas que él siempre le habló fuerte fue a los religiosos hipócritas. Y todavía hay muchos religiosos hipócritas. Yo te podría enumerar un montón de gente que son hipócritas, que lo que tienen es pura religión. Ok. Búsquese en Juan 14:9, un momentito. ¿Se acuerdan del suceso que Felipe le dijo a Jesús? Muéstranos al Padre. Y Jesús le contestó de esta manera. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Ahí vemos otro testigo más de que Jesús, imagínate, esas palabras dichas en aquel entonces era blasfemia. Por eso fue que lo crucificaron, porque lo acusaron de blasfemo. Porque él se hacía, decían los fariseos, él se dice ser Dios. Él se dice ser hijo de Dios. Y ahora mismo está haciendo una declaración que en el oído de los fariseos
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Muchacho, por eso lo querían matar a pedra. Juan 6:38. Vamos a estar viendo escritura detrás de otro para que tú veas. Esto nos va a brindar a nosotros una confianza tremenda. Porque si Jesús hizo la voluntad del Padre, pues quiere decir que yo no tengo que preguntarle a Dios cuál es su voluntad si ya está reflejada en Jesús. Yo no tengo que decirle a Jesús, Señor, es tu voluntad sanarme, ¿no? Porque si veo a Jesús y Él sanaba todo. Porque quiere decir que es su voluntad. No tengo que preguntarlo. Hay gente que aún leyendo la Escritura no la creen. O la leen con unos espejuelos religiosos, producto de un seminario o de algo que no les permite ver lo que dice la Escritura. ¿Cuál fue que le cité? 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer ¿qué? Sino la voluntad del que me envió. Otro testigo más de lo que Jesús declaró, de que Él no vino a hacer su voluntad. En otras palabras, Jesús no hizo lo que le dio la gana. Esa es una de las ventajas que Jesús tenía de todos los seres humanos. Y de nosotros también, porque algunas veces nosotros nos salimos de la voluntad de Dios. Pero Él nunca se salió de la voluntad de Dios. Tengo un picorcito aquí. Ok. Juan 12:49. No tan solo hizo la voluntad de Dios, sino que todo lo que decía estaba bajo la voluntad de Dios. Y eso es un testimonio para nosotros, para que nosotros hablemos lo que Dios dice y no lo que el mundo dice y no lo que dicen las circunstancias. Jesús no hablaba lo que decía la circunstancia, sino lo que había oído de Dios. De igual manera, nosotros tenemos que actuar de la misma manera. Por eso es que es bien importante nosotros confesar lo que Dios dice y no lo que dicen las circunstancias. Usted no va a encontrar a Jesús hablando enfermedad, usted no va a encontrar a Jesús hablando imposibilidades, porque Él hablaba conforme a su Padre. Juan 12:49. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos. Quiere decir que Jesús estaba sometido a los mandamientos de su Padre. Mandamientos de lo que he de decir y lo que he de hablar. Quiere decir que Él no hablaba por hablar. Él hablaba conforme a lo que Dios, su Padre, le había dicho que hablar. Eso tenemos nosotros que aprender de lo que Jesús, porque Él es nuestro mayor ejemplo. Pablo dijo, ser imitador de mí como yo soy de Cristo, pero usted puede imitar a Cristo directamente. Amén. Juan 14:10. Aquí hay una declaración que esto es para crucificarlo, conforme a los religiosos de aquel entonces. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta,
sino que el Padre que mora, ¿en dónde? En mí, hace las obras. Si nosotros nos conformáramos a hablar como Dios habla y como Jesús hablaba, porque la palabra dice que Dios está en nosotros. Pero casi siempre la mayoría de los cristianos hablan como si Dios no estuviese en ellos. Por eso aquí vemos a Jesús diciendo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace las obras. Ahora, ¿quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es distinto al Padre, ni distinto a Jesús. Podemos decir Dios con nosotros. Pero ese no es nuestro lenguaje. Porque quienes nos perseguirían a nosotros son los cristianos. Si nosotros comenzamos a hablar, a decir que Dios está en nosotros. ¿Me está entendiendo? Porque eso fue lo que pasó con Jesús. Jesús hacía estas declaraciones que le chocaban a los fariseos, porque los fariseos no tenían esa revelación de que Dios pudiera morar en ellos. Entonces viene diciendo que Dios está en él. Y que el que lo ha visto a él ha visto a Dios. Eso es chocante. Igual que si tú sales por ahí a muchos cristianos, tú le dices, no, Dios mora en mí por el medio del Espíritu Santo. Te miran raro. Pero eso es lo que enseña la Escritura. De eso voy a estar hablando el domingo. Porque tenemos que crear conciencia de quién habita en nosotros. Y si nosotros tenemos esa conciencia y la obediencia del que habita en nosotros y nos dejamos guiar por él, vamos a ser sumamente efectivos. Vamos a ser raros para la gente, pero vamos a agradar a Dios y vamos a tener las experiencias que Dios desea que nosotros tengamos. Experiencias sobrenaturales. Porque el cristianismo sin lo sobrenatural es religión. Y yo creo que Dios está cansado de tantos religiosos que hay. En estos días estaba hablando, me gustó el mensaje que dio Bill Wisdom, de que estaba hablando sobre los milagros. Si no hay milagros, pues no hay nada. Jesús se dio a conocer por los milagros, los discípulos se dieron a conocer por los milagros. Si no creen en mi palabra, crean por las obras que yo hago, dijo Jesús. Mi palabra, Pablo dijo, mi palabra no ha ido a ustedes con humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo, con señales y prodigios. Hoy lo que tenemos es mucha palabrería. ¿Ah? La gente se mete en un instituto para aprender mucha historia y palabrería, pero muertos, no espantan ni una mosca. Y esa no es la voluntad de Dios. Dios no llamó a teólogos, llamó a creyentes. Creyentes su evangelio. Usted me puede decir, enseñame un diploma de teólogo, pero si usted no espanta ni una mosca, ¿para qué le sirve ese papel? Teólogo era Pablo. Y dijo que tuvo todos los estudios que tuvo, los tuvo por basura, por la revelación de Jesucristo. Por basura, y dicen basura, pues, pero dice que los originales decía, lo tengo por estiércol. Porque él no dependió de eso, dependió de la revelación que había tenido de Jesús. Hoy tenemos mucha preparación, mucha edición, mucha preparación en diferentes cosas, pero está ausente totalmente el poder de Dios. Y eso hay que revertirlo. Y como único se puede hacer es teniendo revelación de lo que enseña la Escritura. El Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. No para todos los cristianos, para aquellos que creen. Y tenemos un sinnúmero de ministros que no creen ni en la luz eléctrica. Pero muchos, denominaciones completas, que no creen ni en la luz eléctrica. Son muy educados, hablan muy bonito. Pero esto no es con palabrería. Un enfermo no necesita palabrería, necesita poder.
Un endemoniado necesita liberación, no necesita palabrería. Hay ministros de esos que te cogen un endemoniado y te lo mandan para el psicólogo o para el psiquiatra. Se supone que no sea así. Ok. Pues Jesús hacía estas declaraciones. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, que os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Si ese fuera nuestro lenguaje, pero con revelación, el que mora en mí es mayor que el que está en el mundo. Dios mora en mí y mora en todos los cristianos, pero la mayoría de los cristianos no lo saben. Lo leen, pero no lo tienen revelado. Esa es la verdad. Y en la forma en que nos proyectamos, en la forma en que hablamos, es como si no fuera... lo podemos aceptar y yo solo puedo ministrar, pero la forma en que yo oigo a la gente hablar es como si nunca lo han captado, todavía no ha llegado a donde tiene que llegar. Y una de las cosas que nos enseña aquí es que nosotros fuimos comprados por precio. Y yo, pues ya, si yo fui comprado por precio, mi espíritu y mi cuerpo, pues Dios tiene que tener cuidado de él. No debo vivir asustado. ¿Ah? Pero lamentablemente la gente vive de esa manera. Pero cuando tú tienes conciencia, yo pertenezco a Dios. El diablo no tiene nada en nosotros, sino el lugar que nosotros le damos, la atención que nosotros le damos. Este cuerpo y el suyo, la Escritura dice que pertenece a Dios, no es vuestro. Porque ya fuimos comprados. No somos esclavos de Dios, somos hijos, pero fuimos comprados. Estábamos vendidos al diablo. Adán nos vendió al diablo, nos empeñó. Y Jesús vino y nos compró. Ahora son propiedad mía, no tuya. Por eso, ahora Robert, cuando oraba por los enfermos, decía, quita tu mano de la propiedad de mi Padre. ¡Wow! ¿Sabía lo que estaba diciendo? El que lo oía decía, Dios, como él ora. No, pero no es como él ora. Eso es lo que él tenía revelado. Quita tu mano de la propiedad de mi Padre. Y el diablo sabe hoy cuando tú hablas con revelación y cuando hablas por hablar. Y él siempre oraba así. Quita tu mano de la propiedad de mi Padre. Y usted tiene que desarrollar esa conciencia. Yo pertenezco a Dios y descanso en Él. Que si los anuncios, que si Delta, que si cuántas... Yo hago todo lo necesario, me cuido, pero yo vivo confiado, no ando con ninguna clase de temor. Porque Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso está claro en las Escrituras. Jesús tuvo que ser ungido. Si Jesús hubiese venido como Dios, con todos sus atributos, no tenían que ungirlo. Porque vendría en toda su gloria. Él lo demostró en un momento a los discípulos, en lo que nosotros le llamamos el monte de la transfiguración. Allí Él se llenó de su gloria y todo lo que tenía adentro lo sacó para afuera. Y hasta sus vestidos fueron emblanquecidos a causa de la gloria que tenía. Él fue lo mismo que mostró Moisés cuando bajó en tener un contacto con Dios. Su rostro resplandecía de la gloria de Dios.
Y Él se puso un velo para que los hebreos no pusieran la fe en Él. Pero lo que bajó de ahí arriba era un bombillo. Y esa gloria nosotros la tenemos dentro. Porque quien manifiesta esa gloria es el Espíritu Santo. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo para hacer su obra aquí en la tierra. Y es el mismo Espíritu Santo que está en usted. Que usted no lo reconozca, que usted lo que vive es una mentalidad religiosa, pues por eso es que usted no puede percibir lo que usted tiene dentro. Pero nosotros tenemos ese poder dentro. Porque cuando tenemos conciencia de eso y tenemos revelación de eso y hablamos conforme a la palabra de Dios y usamos su nombre, sabiendo lo que hay detrás de ese nombre, no por decirlo, porque decir Jesús, ¿cuánta gente no se llama Jesús? No es decirlo, es saber lo que estás diciendo, es tener conocimiento del valor, del poder que hay detrás de ese nombre, que están todos los recursos del cielo detrás de ese nombre. Cuando usted oye el nombre de algunas personas, le viene a la mente ciertas cosas. Usted yo le digo, por ejemplo, Rockefeller, Bill Gates y otros, lo primero que se te viene a la mente es ¿qué? Dinero. Porque ese dinero es lo que le da presencia a esa persona. Eso es lo que representa a esa persona, dinero. Pero el nombre de Jesús representa la gloria, el cielo, el poder de Dios. Pero hay que tener conciencia de eso. Y ese poder y toda esa gloria está dentro de nosotros. Y nosotros lo que hacemos es, de vez en cuando, le dejamos que un chinchín, como dicen aquí, un poquitito salga. Pero Dios quiere revelarse de tal manera que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Y cuando la gloria de Dios se manifiesta en uno, la gente lo percibe. Yo no sé qué es lo que tú tienes, pero algo tienes que ver. Hello. Eso era lo que causaba que aún con la sombra de Pedro la gente se sanaba. Era la gloria. Pero la mayoría de la iglesia, la mayoría de los que se dicen ser creyentes, muchachos, ni piensan en eso. Lo que están pensando es un montón de bobería. Y distraídos con el mundo. Pero no andan buscando eso. Dios no se va a manifestar en nadie que no tenga sed de Él. Amén. En nadie. Dios no está comprometido con nadie que no tenga sed de Él. Ahora, si Dios encuentra una personas que tienen sed de Él, Él se manifiesta. Amén. Pero aunque la gente venga a la iglesia matutinamente y eso, mire, yo no hablo de su salvación. Para ser salvo no, lo que tienes que recibir a Jesucristo como Señor de tu vida. Pero para tú poder experimentar lo sobrenatural de Dios, tú tienes que tener entrega, búsqueda, quererlo, procurarlo. Como dijo Pablo a los Corintios, procurar los mejores dones, procúralos. Hay gente que no le importa eso. Mira, yo puedo anunciar cuando esté toda la iglesia aquí, vamos a empezar a estudiar sobre los dones espirituales y vamos a encontrar que ustedes son los que van a estar aquí. La mayoría no les interesa. Por eso es que no Dios no se puede manifestar así. Como único se interesa que vayan al doctor y le digan, muchachos, yo veo ahí una nube, veo ahí una cosa negra. Entonces que vienen por ahí buscando, decoren por ellos, llaman a Carmen Ana para que ponga a los intercesores. Carmen Ana, cuando te llama, dice, yo te veo en el más allá. Sigue así, que te voy a mandar para el más allá, a la eternidad. Bueno, también. Ok, Lucas 4. Si Jesús hubiese venido con toda su gloria, no tendría que ser ungido. Porque Él es Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros.
Amén. Pero como se despojó de toda su gloria y se hizo hombre para demostrarnos a nosotros la capacidad que tenemos. Pero, lamentablemente, la gente lo que vive es una religión. Entonces, cuando crean un cuadro, tú sabes, de que Jesús todo lo que hizo era porque era Jesús, porque era Dios. No, todo lo que él hizo lo hizo bajo, él se hizo hombre y se sometió a la ley. Él cumplió la ley. Jesús ofrendaba, diezmaba, porque eso estaba en la ley. Jesús pagaba los impuestos. Jesús iba a la sinagoga, porque la palabra dice que como tenía como costumbre, no como algunos que la costumbre es una vez al mes. Las personas que son así es porque no tienen una revelación de Dios. Yo no lo juzgo su salvación, pero no conocen a Dios ni tienen revelación de Dios. El día que un cristiano verdaderamente reconozca la presencia de Dios, va a desear estar con Dios. Va a desear buscar de Dios. Pero cuando su relación es religiosa, le da lo mismo. Cualquier cosa del mundo lo distrae y lo pone primero que Dios. Aquí hay personas en la iglesia que deberían estar aquí. ¿Por qué no están aquí? Porque no le interesa. No hay otra cosa, porque no le interesa. Pero me puede decir, no, lo que pasa es que yo, que si esto, vengo cansado, porque no le interesa. Porque yo soy testimonio por mi propia vida, que yo trataba de no perderme ni un servicio en la iglesia, porque tenía hambre de Dios y quería buscar a Dios. Pero cuando no hay hambre, tú te conviertes en un religioso el domingo. Y cuidado, un religioso de una vez al mes. Ok. Estamos ahí en Lucas 4, verso 18. Dice Jesús hablando en la sinagoga: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y esto está mal traducido. ¿Sabes por qué? Porque aquí debería decir, el Espíritu de Dios está sobre mí. O el Espíritu del Padre está sobre mí. O el Espíritu Santo está sobre mí. Porque el Señor es Él. Hay otra versión que te lo dice en la TLA. ¿Cuál es esa? Oye, a mí siempre me da un actual. La traducción, lenguaje actual. Ok. Dice de esta manera: el Espíritu de Dios está sobre mí. Tú ves eso, oye mejor. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. ¿Ok? Porque el Espíritu Santo fue el que lo ungió. Pero yo no sé por qué pusieron el Espíritu del Señor está sobre mí, pero no importa. Vamos a seguir hacia adelante. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Una buena noticia para un pobre no es quédate pobre. Porque ya conocemos la gracia de Dios, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Y ser rico es tú tener todo lo que tú necesites y que te sobre para poder compartir con otro. ¿Ok? No quiere decir millonario, pero si puedes ser millonario, be blessed. Amén. Pero se supone que todo cristiano sea rico, en el sentido que tenga para su sustento y para poder ayudar a otro, que le sobre para poder ayudar a otro. ¿Ok? Y si es rico, es riquísimo, pues mejor todavía. Eso a Dios no le molesta. A Dios lo que desea es que en tu corazón es el que esté sentado. Ok. Por cuanto me he ungido para dar buenas noticias al pobre, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Una persona quebrantada de corazón, una persona quebrantada emocionalmente,
por diferentes cosas, problemas en la vida y eso. Pregonar libertad a los cautivos, a los esclavos por Satanás, esclavos mentales, un sinnúmero de cosas que esclavizan al ser humano, esclavos del pecado. Jesús vino a liberar eso. Dar vista a los ciegos. Esto tiene doble referencia, porque es para traer visión a las personas, pero también literalmente darle vista a los ciegos. A pregonar, a poner en libertad a los quienes, a los oprimidos. ¿Y cuáles son los oprimidos? No están solamente oprimidos por, ¿cómo se llama eso? Un régimen o cosas así, sino la palabra habla claro que los oprimidos son los enfermos. Ahora, viste que él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha, ¿qué? Ungido, capacitado. Esa es la palabra unción, lo que quiere decir es que fue capacitado para todas estas cosas. En Hechos 10:38 te lo aclara de una manera más fácil. Dice, como Dios ungió, está hablando del Padre, ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret. Y como anduvo haciendo ¿qué? Bienes. Y sanando a todos los oprimidos, ¿por quién? Por el diablo, porque Dios su Padre estaba con él. Esta escritura es tremenda, porque aquí te muestra la voluntad de la Trinidad trabajando juntos a favor del ser humano. Porque quien capacitó a Jesús para poder, como hombre aquí en la tierra, llevar a cabo esta liberación y esta sanidad y hacer bienes, fue el Padre. Y lo capacitó ungiéndolo con el Espíritu Santo. Jesús mismo le decía, si yo por el Espíritu Santo eché fuera demonios, el reino de los cielos se ha acercado. Si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, el reino de los cielos se ha acercado. En esta escritura vemos que todas las personas, todas, y esto lo digo, ya ustedes lo han escuchado muchas veces, pero hay gente que escuchará este mensaje que tal vez nunca lo ha escuchado en su iglesia. Pero aquí me enseña que todos los que fueron sanados por Jesús, todos, no había ni uno siendo ni probado por Dios, ni procesado por Dios, ni que Dios tenía para enseñarle algo, como hoy le enseñan a los cristianos. Dios ha permitido esa enfermedad para enseñarte algo, para humillarte, para hacerte más humilde. Ese no es Dios. Todas las personas que Jesús sanó, todas, estaban siendo oprimidas por Satanás. Ni uno estaba siendo oprimido por Dios, ni probado por Dios, ni era un proceso de Dios. Eso es el engaño más grande que se ha predicado a la iglesia, que ha mandado a mucha gente para el más allá, como dice Carmen Ana, para la eternidad. Muchos cristianos han muerto antes de tiempo a causa de esas malas doctrinas. No, Dios ha permitido esa enfermedad con propósito, Dios, para subirte de nivel. La mayoría de ellos, en vez de subir de nivel, lo que hacen es bajar 7 pies bajo tierra. Eso es un engaño, eso no es bíblico. Usted nunca va a encontrar a Jesús en las Escrituras enfermando a alguien. Y Él vino a hacer la voluntad del Padre. Ya vimos las Escrituras. Todo lo que Él hizo era porque era la voluntad del Padre. Cada vez que Jesús sanaba a una persona, era porque era la voluntad del Padre.
Hoy en día le enseñan a la gente, sí, Dios es soberano, Dios sana si Él quiere. Pues cuando se va con esa mentalidad de que Dios te va a sanar si es su soberanía, ya usted tiene una duda perpetua. Y el que duda no recibirá cosa alguna de parte de Dios. Porque si tú no tienes certeza de que Dios te quiere sano, pues tú no vas a pelear tu batalla. Aquí estoy yo como Dios quiere, si algún día Dios quiere, porque Él es soberano. Señor, si tú quieres disponer de mí y llevarme contigo. Mucha gente que se muere no es que Dios se las lleva. Es que incluso muchos mueren antes de tiempo. Hay gente que no saben que hay personas que acortan sus días. Porque una de las cosas que se ha enseñado a la iglesia es que allá arriba tienen una fecha. Más se va a morir en tal fecha. Eso no existe. Me asustó, muchacho. Está riéndose, pero no, se aprendo, ¿no? ¿Ah? Sí, no. Muchas veces el destino lo provocamos nosotros. La Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean ¿qué? Pues si no lo honra, tus días van a ser. ¿Quién decide? Nosotros. Pablo decía, no sé ni qué hacer, si estar en el cielo o estar aquí en la tierra, pero me conviene quedarme aquí para seguir predicando. Tú puedes decidir morirte y no es que Dios te mandó a buscar. Pero algunas veces se proyecta eso de esa manera y la gente piensa, bueno, ya Dios tiene apuntado. Dios puede saber el día que te vas a morir, porque Él todo lo sabe. Una de las cosas que nosotros tenemos, Dios no está limitado. Dios puede saber, por eso es que pudo predecir todo lo que está pasando hoy en día, porque Él lo vio antes de que sucediera. Para Él el futuro es historia. Pero no quiere decir que Él quiso que fuera así. ¿Cuántas cosas no hay en la Escritura que dice que va a pasar en estos días y habla de los hombres de estos días que serán ingratos, que serán crueles, que serán esto? Porque Dios lo vio antes de que sucediera. Y lo pudo revelar y fue escrito. Pero esa no era la voluntad de Dios. Cuando la gente cree que la voluntad de Dios se hace aquí en la tierra, pues cometen un error muy grande. Ojalá y se hiciera la voluntad de Dios en la tierra. Porque la voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo. Todas estas enseñanzas falsas vienen del calvinismo. Por eso tenemos a un Núñez y a otros más, a un MacArthur, que son calvinistas, que le enseñan a la gente, será lo que será. Y no le enseñan la verdad. Dios te capacitó, tienes el Espíritu Santo que ungió a Jesús. El Espíritu Santo, el domingo voy a estar hablando sobre eso y te voy a dar todas las escrituras que te hablan y solamente tú tienes que ser un incrédulo para no creerla, que te dicen que el Espíritu Santo mora, vive, reside en ti. Que no tienes que cantar una canción, oh Espíritu Santo, ven por aquí, desciende aquí, visítanos. No. Él está en cada creyente. Pero nuestras creencias es lo que nos limita a nosotros. Pero si tuviésemos una fe correcta, veríamos la gloria de Dios. Si tuvieses un anhelo del corazón de ver a Dios en manifestación, tú puedes estar seguro que Él se manifestará. Me hallan los que me buscan. Y lamentablemente la mayoría de la iglesia vive una manera religiosa, sin anhelo de Dios, como debe ser. Creen que Dios es un sirviente, que está ahí para suplirme mis caprichos y mis necesidades, y Él está dispuesto a hacerlo. Pero quiere que le busques, quiere que le ames, quiere que le adores.
Adorar a Dios no es una canción aquí que cantamos y el que está allá te agita para que cante. Esa es la adoración, que si esto. Esa no es una verdadera adoración. Adoración tiene que ser con tu vida. Tú puedes ir caminando, ir en tu carro y expresarle a Dios el amor que tú tienes hacia Él y tú lo estás adorando. Señor, yo te amo y en una forma de gratitud. Gracias, Padre, porque tengo un día más de vida. Señor, gracias por tu presencia en mi vida, por todos los beneficios que tú me has dado. Te amo. Ahí tú lo estás adorando. Sin embargo, hay gente que no vive así, pero cuando vienen aquí, por ejemplo, y se está cantando una adoración y la cantan por cantar y algunos están ahí. Como que esto no es conmigo. Que los que cantan allá frente se dan cuenta de la gente que fluyen y los que están ahí como están, que no le huelen ni las azucenas, porque no hay entrega. Entonces creen que Dios está obligado a suplir sus necesidades sin servicio, sin verdadera adoración, sin buscarle, sin desearle. Y eso no funciona. Dios tiene que ser en tu vida primero que tu mujer, primero que tus hijos, primero que tus nietos, primero que cualquier cosa, que la novia, que el marido. Él tiene que tomar el primer lugar. Si no es así, la cosa no funciona como debe ser. Amén. ¿Aprendieron algo esta noche? Oh, mucho thank you. Pues no se pierde el domingo que vamos a estar ministrando. Ok. Concluimos con esto. Jesús representó al Padre. Viéndolo a Él, tú lees el Nuevo Testamento. Cuando estés leyendo el Nuevo Testamento, todo lo que Jesús hacía, tú debes mirarlo de esta manera. Es lo mismo que Él está haciendo lo que el Padre le dijo. Quiere decir que si Él hizo bienes, porque el Padre quiere bienes para nosotros. Si Él sanó a todos los oprimidos por el diablo, porque el Padre quería, y el Espíritu Santo también, para eso lo ungió, para trabajar con Él, para que eso se llevara a cabo. Y cuando tú conoces a Dios de esa manera, tu perspectiva de Dios cambia. No lo ves como un Dios amargado allá que está esperando que tú te mueras para hacerte juicio. No. Un Dios amoroso que mostró su amor a través de Jesucristo. Amén. Por eso es que dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Me bless! Bueno, espero que aquellos que nos están viendo y los que nos verán, yo espero que lo hayan grabado todo. ¿Se grabó todo? ¿No tenemos inconveniente? Mire, vamos a hacer un exorcismo allá arriba, tanto a los instrumentos como a los que los... Porque aquí cuando no es una cosa es la otra. Hoy estuvimos con una sola cámara, yo no sé por qué no. No hay que, vamos, otro para allá arriba, vamos a solicitar a aquel gordito que está allí y al otro que está por allá escondida, a todos. Bueno, nos despedimos a todos aquellos que nos están viendo. Be blessed, be happy. Espero que hayan asimilado la enseñanza de esta noche. Los espero el domingo para seguir continuando hablando de estas cosas que son bien importantes para todo creyente. Bendiciones. La Iglesia La Familia de la Fe te invita a sintonizar su canal Familia Visión HD. Ahora por el sistema Ruco. Disfrutarás de mensajes de fe, esperanza y restauración que bendecirán tu vida.
También puedes bajar la aplicación para que nos veas en tu celular 24/7. Familia Visión HD. Desde Puerto Rico para el mundo. Familia Visión HD. Si este ministerio ha sido de bendición a tu vida, te invito a que te hagas un colaborador con una ofrenda mensual para continuar bendiciendo a otros con un mensaje de fe y esperanza. Juntos seremos de bendición a otros. A cambio recibirás literatura y mensajes que enriquecerán tu vida espiritual. No pierdas la oportunidad de ser una bendición a otros a través de nuestro ministerio. Dios te recompensará. Bendiciones.